¿Acaso tu hijo o tu hija se la pasan asustados, no duermen en la noche o se despiertan llorando y con mucho miedo? ¿Le temen a la habitación? ¿Hablan con amigos entre comillas imaginarios? ¿Le temen a la oscuridad? ¿Te dicen que ven cosas raras? En este video podcast hablaremos sobre este tema y de algunas de las experiencias que yo he tenido con mis hijos, pero también quiero hablar de algunas de las experiencias que tuve cuando yo era niño. Pero lo más importante es de que vamos a hablar de qué es lo que puedes hacer tú para solucionar ese problema. ¿Qué tal, amigos? Bendiciones para todos ustedes y sus familias. Gracias por escucharnos y quiero decirles, primero que nada, mi nombre es Carlos y en este tema vamos a estar viendo muchísimas cosas muy interesantes y muy importantes que tenemos que saber para poder corregir todas estas cosas que están pasando, ¿verdad? Creo que vale la pena mencionar de que hay muchísima mala información por todos lados, especialmente porque vivimos en una cultura sumamente supersticiosa. Entonces hay muchos mitos, hay muchas cosas que en vez de guiarnos a darnos una buena solución, muchas veces nos confunde y empeoramos las cosas. Pero en este video vamos a hablar con responsabilidad y vamos a tratar de guiarlos para que ustedes encuentren una solución a este problema, ¿verdad? Y bueno, mis amigos, como se imaginarán, el primer paso que tenemos que dar es llevar a nuestros hijos al pediatra, ¿verdad? Llévenlo a su doctor, que lo revise, que no vaya a tener algún mal, ya que tenemos que descartar cualquier posibilidad de que sea algún padecimiento físico, especialmente cuando estamos hablando de bebés, que ellos no se pueden comunicar, no nos pueden hacer saber si les duele algo, si están viendo algo, porque en realidad ahí es cuando es mucho más difícil de discernir. Pero en cambio, si tu hijo ya está más grandecito, si ya se puede comunicar, si te puede decir que le duele algo, bueno, pues ya es mucho más fácil, ya que nosotros podemos empezar a hacer preguntas, ¿verdad? Especialmente cuando ellos tienen mucho miedo, cuando ellos te dicen que están viendo cosas, que están hablando con amigos imaginarios, cosas así. Miren, se van a sorprender qué tan real es todo esto. Y muchas veces nosotros ignoramos a los niños pensando que como son niños, o sea, es su imaginación, pero hay que tener mucho cuidado. Y bueno, vamos a hablar primero sobre lo que es el miedo a la oscuridad. La ciencia le da un nombre a ese tipo de fobia, se le llama nictofobia. La nictofobia es una fobia caracterizada por el miedo irracional a la noche o a la oscuridad. Es generada por una percepción distorsionada del cerebro de lo que podría pasar en medio de la oscuridad. Básicamente lo que describe la ciencia con este tipo de fobia es de que es un miedo irracional que no tiene sentido que tú tengas o cualquier persona tiene por miedo de que salga algo en la oscuridad, o sea, algo que no va a pasar y que no pasa. Entonces, obviamente, en cierto sentido, todo esto tiene razón, ¿verdad? Porque muchas personas tenemos miedo en la oscuridad y cuando no va a suceder absolutamente nada o no pasa nada. Pero también tenemos que tener la mente más abierta porque la ciencia obviamente va a explicar el lado científico, ¿verdad? De las cosas. O sea, es una manera de explicar qué es lo que pasa con el cuerpo humano. Pero por otra parte, también tenemos que ser conscientes de que también hay un mundo espiritual que se mueve alrededor de nosotros y que obviamente la ciencia en eso no cree. Y es por eso que muchas veces nosotros podemos estar expuestos a ataques de seres negativos o demonios en nuestros propios hogares. Veamos qué es lo que dice en la palabra de Dios. En Efesios 6, versículo 11 y 12 dice: revístanse con la armadura de Dios, para que puedan resistir las insidias del demonio. Porque nuestra lucha no es contra enemigos de carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra soberanos de este mundo de tinieblas, contra los espíritus del mal que habitan en el espacio. Entonces, como ya vemos, aquí la palabra de Dios es muy clara y nos dice quiénes son nuestros enemigos. Son espíritus malignos, impuros o demonios. Ahora sí, conociendo todo esto, es hora de descartar las mentiras o la mala información que nos llega por muchas fuentes. Por ejemplo, podemos mencionar algunas de ellas como el mal de ojo, las malas vibras, las envidias. Todo esto es superstición. Y lo malo que cuando tú crees este tipo de supersticiones, las soluciones que te dan para esto son aún peor, porque comienzas a poner tu confianza en rituales, en objetos,
en limpias y amuletos. Y todo esto, en vez de ayudarte, lo único que hace es que vas empeorando las cosas. Es por eso que les decía al principio que muchas veces la mala información, en vez de ayudarnos, nosotros empezamos a reaccionar de una manera que no es grata a Dios y empezamos a empeorar las cosas, porque todo esto, quieras o no, atrae más espíritus. Otra de las cosas que quiero descartar en este video es también el mito ese de que dice mucha gente de que cuando los niños se empiezan a asustar, que es porque es algún familiar que ya ha fallecido. Miren, hay una muy leve probabilidad de que sea un alma en pena o algo así. Para empezar, porque un alma en pena lo que está haciendo es buscar alivio al sufrimiento que tiene. No viene a espantar niños, no viene a subírsele a las personas, porque también eso se escucha mucho, que se me sube el muerto. Eso es totalmente errado. Todos los que hacen todo esto son demonios. Las personas, si hay algún alma en pena que Dios pudiera dar la probabilidad de que regresara a manifestarse, sería alguna persona que puede discernir qué es lo que necesita esa persona. Un niño no puede discernir qué es lo que necesita básicamente un difunto. Es por eso que si una persona o básicamente un niño te empieza a decir que está viendo a alguien en la noche o X, ponle mucha atención. Y ahorita vamos a decir la solución en lo que podemos hacer, pero no lo ignores, no diciendo que es mi abuelito, es que es fulano de tal, o es un difunto, que alguien que se murió aquí. No, porque eso es totalmente imposible. Aquí es donde yo quiero contarles un poco de lo que a mí me pasó cuando yo era niño. Todo eso lo tengo hasta la fecha de hoy totalmente presente. Yo tenía alrededor de 4 o 5 años y recuerdo bien todo lo que veía. En la casa donde yo vivía, rentaban mis padres ahí, y recuerdo que una vez rezando, pues ahí se juntaban a veces mi mamá, mi abuelita, mis tías, y comenzaban a rezar el rosario. Una vez recuerdo yo que con toda intención de no rezar, yo me desaparté de ahí donde que estaban en la sala. Después de la sala estaba la cocina, después había un pasillo en el cual estaba una recámara, luego al lado izquierdo. Enseguida estaba otra puerta que era el baño y otra recámara hacia el fondo, pero del lado derecho había unas ventanas muy grandes que daban a lo que era el patio donde mi mamá lavaba, y pues obviamente estaba abierto, no había techo ni nada. Ahí es donde mi mamá tendía la ropa para que se secara cuando la lavaba. Entonces ya cuando yo entré a lo que era el pasillo, no prendí ninguna luz, todas las luces estaban apagadas porque estaban rezando. Allá tenían unas veladoras, yo iba caminando, estaba oscuro y la luz de la luna iluminaba lo que era el pasillo. Yo por eso no encendí ninguna luz. Entonces yo cuando miro hacia a ver la luna, por lo mismo brillante, me llamaba mucho la atención. Miro a la luna, en eso veo un movimiento en lo que es la barda que dividía la casa de nosotros con la del vecino. Entonces yo lo que veo que se mueve, veo que es un animal muy grande. Entonces en ese momento pues mi reacción fue de asombro. Lo que veo es como un tipo de una pantera. Y es muy curioso porque del lugar de donde yo soy, donde sucedió esto, es en la ciudad de Aguascalientes, México. En sí, una pantera es imposible de que haya. Entonces yo al ver a este animal, lo veo que va caminando muy lentamente por lo que es la barda esa. Entonces yo al mirarlo, o sea, tengo una expresión de asombro de lo que, wow, ¿qué es eso? ¿Es un gato o qué es? En eso voltea este animal y su mirada se cruza básicamente con la mía, pero lo que yo vi es de que sus ojos eran muy largos y como muy afilados. Obviamente todo estaba oscuro. Yo lo único que vi es que giró su cabeza, pero al girar su cabeza me doy cuenta que sus ojos están bastante alargados y tienen esa forma, porque sus ojos eran totalmente como si fuera cuando calienta uno el fierro, que está al rojo vivo. Estaba al rojo vivo sus ojos. Entonces esta cosa me estaba mirando. Cuando yo me sorprendí, y lo que hago es que corro hacia atrás. Voy y le digo a mi hermano, mira lo que está acá en el patio. Entonces él viene conmigo, me acompaña, y los dos nos paramos exactamente en el mismo lugar donde yo lo estaba viendo, y ahí estaba todavía, y mi hermano también lo alcanzó a ver.
Lo estábamos viendo, volteé otra vez, ahora aún más rápido. La primera vez fue un poco más lento, la segunda vez ya fue más rápido, nos vio, se hizo como para un lado y ya se quitó de nuestra vista. Recuerdo muy bien que después de ese incidente empecé a tener muchas pesadillas y también cada vez que iba a dormir me pasaban muchas cosas, especialmente en la noche. A medianoche sentía como si alguien me despertara y yo comenzaba a ver que algunas de las cosas que teníamos ahí en el cuarto, yo dormía con mi hermano y yo comenzaba a escuchar como voces y también empezaba a ver que como que algunas cosas se movían. Entonces era muy curioso porque al principio siempre que me despertaba era como si ya tuviera temor. No era que yo tuviera temor cuando yo me despertaba, o sea, una cosa es despertarte y después comenzar a tener miedo, no, a mí me despertaba algo que era el temor, yo ya lo sentía. Y esto es sumamente importante porque miren, algo que yo descubrí ya de ahora que ya estoy más grande por otras experiencias que he tenido, de que los demonios emanan eso, o sea, el miedo, o sea, no sé si alguna vez te ha pasado que estás en algún lugar, que has hecho lo mismo, has estado a la misma hora ahí y nunca ha pasado nada, pero de repente estás ahí y tú sientes mucho temor sin saber qué onda, y lo que uno dice es que, no sé, presiento como si alguien me estaba mirando o algo así. Bueno, es exactamente eso. Los demonios, por X razón o alguna razón que yo no sé explicar, por qué la simple presencia de ellos emana temor. Entonces es algo que no sé si es nuestra alma la que presiente. No sé, yo no sé explicar eso. Pero lo que sí sé es de que cuando hay la presencia de un demonio, hay temor. Entonces ahí eso es lo que pasa, y eso es muy importante con los niños, de que muchas veces a la simple presencia de un ser de estos en su cuarto, los va a incomodar. Ellos aunque estén dormidos, ellos van a sentir esa presencia, o muchas veces cuando se despiertan llorando, temiendo, con miedo y todo eso. Entonces a lo que voy es de que yo le platicaba a mi mamá todo esto y ella sí me escuchaba y me decía, mijo, pues reza en la noche, no te acuestes sin rezar. Pero al fin y al cabo ella nunca hizo por traer un sacerdote o por hacer oraciones ella misma, no sé, que ahuyentaran al demonio. Porque y de eso se trata este video, porque nosotros como padres, yo creo que muy poco se nos dice que nosotros tenemos una autoridad sobre nuestros hijos, que Dios nos la ha dado. Nosotros somos responsables por nuestros hijos, pero esa autoridad que tú utilizas para hacer una oración, vamos a llamarlo de exorcismo o para expulsar demonios en nuestra casa, porque nosotros podemos hacer eso, nosotros tenemos ese poder, nosotros tenemos esa autoridad por parte de Dios. El problema es que nadie lo utiliza. Fíjense nomás lo que dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos 16 y 17. Evangelio quiere decir buena noticia. Esta es una buena noticia. Miren, escuchen. El que crea y se bautice se salvará. El que no crea se condenará. Y estos prodigios acompañarán a los que crean. Arrojarán demonios en mi nombre y hablarán lenguas nuevas. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Miren, esto es sumamente importante porque yo creo esto. Yo creo definitivamente en que yo tengo esa potestad y tú la tienes también como creyente en Jesucristo. Tú tienes que creer que tú puedes echar demonios de tu casa. Tú tienes esa autoridad. Dios te está dando todo el poder para que tú hagas eso. Tú y yo somos elegidos por Él. Nosotros somos bautizados y Él lo que está prometiendo en su palabra, Él lo cumple. Tú tienes ese poder. El problema es que tú lo tienes que creer. Recuerden que el día de nuestro bautismo nosotros fuimos ungidos sacerdotes, profetas y reyes. Entonces nosotros tenemos la potestad de ejercer ese sacerdocio. No es un sacerdocio ministerial como un sacerdote, es el sacerdocio común de los fieles. Con la autoridad que Dios te da por medio del bautismo,
Tú puedes bendecir a tus propios hijos, a tu propio rebaño, a tu pequeño rebaño. También puedes bendecir a tus familiares, también puedes bendecir a tus hermanos, puedes bendecir a tus padres. Y obviamente, pues en tipo de que hay ataques así a tu casa por espíritus, también puedes bendecir tu casa. Obviamente, claro que es mejor siempre tener la ayuda de un sacerdote, pero tú también lo puedes hacer o lo puedes comenzar. Y tal vez en eso fue lo que a lo mejor mi mamá y mi papá a lo mejor fallaron, pero por una parte también lo veo yo como que Dios permite las cosas por alguna razón, y todo esto me dio esta enseñanza que ahora le estoy transmitiendo. Las cosas no pasan por casualidad, sino que Dios tiene un plan para todo esto. Entonces por eso estoy ahora yo transmitiendo mi experiencia. Y bueno, ya viendo que tenemos esa autoridad, que tenemos ese sacerdocio que Dios respalda, también quiero dar en un punto que es muy delicado también. Creo que el sacerdocio lo tenemos el respaldo de Dios, pero también necesitamos la gracia. ¿Qué es la gracia? Estar en comunión con Dios. Si no estamos en comunión con Dios, si estamos viviendo una vida de pecado, esa autoridad se vuelve nula. Necesitamos estar en comunión con Dios, tenemos que estar viviendo los sacramentos, debemos estar yendo a misa, debemos de estar confesados y activamente comulgando. Y es que aquí es donde debemos de comprender que nosotros por nosotros mismos no podemos hacer absolutamente nada. Nosotros podemos hacer muchas cosas, pero cuando Dios está con nosotros, por eso necesitamos estar en gracia, debemos de estar en comunión. Ahora, de la manera que podemos hacer las oraciones, podemos utilizar sacramentales, podemos usar agua bendita, ponérsela a nuestros hijos, hacerles la señal de la cruz con el agua bendita en la frente, en sus manos, echar agua bendita en el cuarto de ellos y hacer una oración, tener un cirio prendido también, se puede hacer eso. Si tú no conoces alguna oración o no te sale de la mente o necesitas ayuda con una oración, en este mismo canal tenemos una oración de liberación y exorcismo que se llama Oración de Liberación y Exorcismo del Padre Moisés Lárraga. Esa oración nos puede ayudar, la puedes poner y tú puedes ir repitiendo lo que está diciendo el Padre, y de esa manera se te va a hacer un poco más fácil. Otra de las oraciones que también yo recomiendo es rezar el Santo Rosario, no solamente cuando tengan este tipo de problemas, pero todos los días, porque al tú rezarlo todos los días está esa protección de nuestra Madre Santísima sobre tu casa. También otra oración que puedes hacer en caso de esta situación, lo que puedes hacer, abre tu Biblia y lee el Salmo 91, que es el Salmo de protección. Ahora, esta es una recomendación muy personal. Por favor, traten de evitar de estar mirando películas de terror. Descártenlas está bien que vean películas, pero descarten todo ese tipo de películas que son de terror, porque también todo eso atrae muchísimos espíritus malos. Yo sé que las películas ahorita ya todo hay un desastre, ¿verdad? En cuestión de las películas, pero miren, vamos a comenzar por quitar primero las que son de ese tipo, las de terror. Ya después hay que ser más prudentes y saber escoger qué películas mirar y cuáles no mirar, porque incluso hay películas que son para niños que ni siquiera ya son aptas para los niños, ya vienen contaminadas de mucha porquería. Y bueno, creo que hasta aquí voy a dejar este video podcast. Creo que me pasé un poquito de tiempo, pero quise hacerlo lo más simple que pude, pero bueno, ya salió así de largo. Espero que las personas que no se han suscrito a este canal lo hagan, regálenos un like y nos vemos en el siguiente video también, en el cual vamos a estar viendo también cosas muy interesantes y sobre nuestra fe y especialmente nuestra espiritualidad. Y bueno, mis amigos, hasta aquí el video. Les deseo lo mejor y que Dios me los bendiga a todos y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.